Saludo para todos. Tenemos un grupo de trabajo conformado por Carmenza Eugenia Mosquera Rentería, María Luisa Mosquera Mosquera y Marisol Mosquera Olaya. Hoy les presentaremos una línea de tiempo titulada Evolución de las políticas y legislación en el marco de la educación inclusiva, contexto internacional y nacional. El objetivo de esta línea de tiempo es analizar cómo ha evolucionado el concepto de educación inclusiva a lo largo de los decenios, evidenciando las relaciones entre políticas educativas y la legislación que éstas generaron tanto en el contexto internacional como nacional. La línea de tiempo fue elaborada por Canva, organizada por decenios y en cada periodo se identificaron el concepto de inclusión predominante, las políticas internacionales y nacionales, las legislaciones derivadas y dos anclas, una relacionada con la inclusión y la otra con el contexto histórico general. Conozcamos el desarrollo de la línea de tiempo de la evolución de la política en el marco de la educación inclusiva. Decenio de 1970 a 1979. Durante la década de 1970, el concepto de inclusión estaba centrado exclusivamente en la educación especial entendida como un modelo segregado. Las personas con discapacidad eran atendidas en instituciones separadas del sistema regular. En el contexto internacional se destacan políticas orientadas al reconocimiento básico de los derechos de las personas con discapacidad, lo que dio lugar a legislaciones como la Declaración de los Derechos de las Personas con Retraso Mental en 1971, promovidos por la ONU. En Colombia predominó un enfoque asistencial y médico rehabilitador, sin una política clara de inclusión educativa, lo que se reflejó en una norma dispersa y poco articulada. Como anclas históricas destacamos en inclusión el inicio del reconocimiento a la persona con discapacidad. En el contexto general, la expansión de los sistemas educativos en América Latina. Decenio de 1980 a 1989. En los años 80 se empieza a hablar de integración educativa, donde los estudiantes con discapacidad ingresan a la escuela regular, pero deben adaptarse a ella. A nivel internacional, la política se fortalece con el Programa de Acción Social para las Personas con Discapacidad de 1982, que empieza las legislaciones orientadas a la igualdad de oportunidades. En Colombia se empieza a implementar la interacción escolar a partir de políticas educativas que se apoyan en normas como el Decreto 088 de 1976, cuya aplicación se consolida en esta década. Las anclas históricas de esta década son: en inclusión, el paso de la educación especial a la integración. En el contexto general, el fortalecimiento del enfoque de derechos humanos a nivel internacional. Cabe destacar también que en la década de los 90, entre 1990 y 1991, el concepto de inclusión evoluciona hacia necesidades educativas especiales, reconociendo que no solo la discapacidad genera barreras en el aprendizaje. En el ámbito internacional, la política educativa para todos se consolida con la Declaración de Salamanca en 1994, que impulsa las legislaciones orientadas a una educación para todos. En Colombia, en este enfoque se refleja claramente que la Constitución Política de 1991 reconoce la educación como un derecho fundamental y también está en la Ley General de la Educación, Ley 115 de 1994, que promueve la atención a la diversidad. Tiene dos anclas históricas que son: en inclusión, el reconocimiento del derecho a la educación sin ninguna discriminación,
y en el contexto general las reformas constitucionales que se presentan en América Latina. En la década entre el 2000 y el 2009, en este periodo la educación inclusiva se consolida como un derecho humano, superando el enfoque de integración. A nivel internacional se destaca la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto ocurre en el año 2006 y genera unos compromisos jurídicos obligatorios para los estados. En Colombia, esa política se materializa con la Ley 1346 de 2009, mediante la cual el país adopta la convención fortaleciendo el marco legal de inclusión educativa. Las anclas históricas de este decenio son: en inclusión, la educación inclusiva se consolida como un derecho efectivo, y en el contexto general, la globalización y el fortalecimiento de las agendas internacionales hacen que este sea un derecho básico. Decenio 2010-2019. En esta época el concepto de inclusión se amplía hacia la diversidad, incorporando enfoques de género, etnia, migración y discapacidad. En el plano internacional, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en el ODS 4, impulsan políticas de educación inclusiva y equitativa, con impacto normativo en el país. En Colombia, esta política se concreta bajo el Decreto 1421 del 2017, que regula la atención educativa a la población con discapacidad en enfoque inclusivo. Las anclas históricas son: en inclusión, el enfoque diferencial, y en el contexto general, la Agenda 2030 en el desarrollo sostenible. Decenio 2020 hasta la actualidad. Actualmente, la inclusión se entiende desde una perspectiva interseccional y de justicia social, reconociendo múltiples formas de exclusión. A nivel internacional, organismos como la UNESCO emiten recomendaciones sobre educación inclusiva en contexto de crisis, especialmente tras la pandemia del COVID-19. En Colombia se fortalecen políticas y lineamientos del Ministerio de Educación Nacional orientados a la inclusión territorial, digital y social. Las anclas históricas son: en inclusión, la inclusión digital y social. En contexto general, la pandemia del COVID-19. Para concluir, esta línea de tiempo nos permite evidenciar que la educación inclusiva no ha sido un proceso estático, sino una construcción histórica que ha pasado de la segregación a un enfoque de derechos humanos. La relación entre política y legislación ha sido la clave para transformar el concepto de inclusión, ampliándolo progresivamente hacia la atención de la diversidad y la equidad educativa. Agradecemos su atención y esperamos que este trabajo refleje la importancia de seguir fortaleciendo políticas y prácticas educativas inclusivas.